Gloria a Dios. Éxodo 25, 10 y 11. Usted me confirma si está ok. Dice: haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle en su derredor una moldura de oro. Haz un versículo 17. Haz un propiciatorio de oro puro de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Y también 2 querubines de oro labrado a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de ellos, de los extremos, irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, mis queridos hermanos. Ahí está el texto hablando sobre el arca de la alianza, el arca del pacto. En fin, hay muchos términos que se usan, varios términos para este arca. Algunos llaman el cofre, pero todos ellos lo que significa o simboliza es la presencia de Dios. El arca de la alianza o el arca del pacto, por supuesto, fue un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel allá en aquel principio, cuando habían salido de Egipto, de la esclavitud. Entonces Dios le dio las leyes al pueblo de Israel y hizo con ellos un pacto, una alianza. Si ellos obedecieran la ley, entonces las bendiciones los seguirían, la presencia de Dios estaría siempre con ellos, ¿no?, para bendecir. El tema del mensaje que yo quiero hablar esta noche es justamente hablando de esta presencia, es la actuación de Dios en distintos lugares. ¿Por qué? Porque el arca de Dios, el arca de la alianza, dependiendo dónde ponían, dónde llevaban, en qué circunstancia, en qué ambiente se encontraba, podría ser de bendición o de maldición. Podría ser de victoria o podría ser de derrota. Dependiendo del ambiente. Dios no puede actuar, mis queridos hermanos, amigos, usted que me oye. Dios no puede actuar en contra de sus principios. ¿Por qué? Primeramente porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es santo por naturaleza, perfecto, justo, recto. Entonces, Dios no se acomoda a circunstancias, jamás. Son las circunstancias que tienen que acomodarse a los términos de Dios, a la santidad de Dios, a la presencia de Dios, para que entonces, solamente entonces, esta presencia pueda generar bendiciones, milagros, maravillas, fuerza, poder, autoridad, victoria. Solamente Dios puede liberar bendición cuando el ambiente es propicio. Si el ambiente es contrario a la santidad de Dios, y es lo que vamos a ver ahí en el mensaje, entonces podrá ser drástico, podrá ser fatal, inclusive en algunas circunstancias. Vamos a ver que hubo unos muchachos por allá que intentaron, ¿no?, un día tocaron el arca. Era prohibido cualquier persona que no sean los levitas, que no sean los sacerdotes, ¿no?, que eran de la tribu de Leví. Si no fueran ellos, ninguna persona podría tocar. Y un día
¿no? Claro, por un descuido el arca se iba a caer del carro y uno por ahí fue a querer detener. 2 murieron en este momento. Entonces, dependiendo de las circunstancias, del ambiente, dependiendo de la actitud de las personas, es la reacción de Dios. Puede ser reacción benéfica, como puede ser reacción no tan benéfica. Puede ser que trae cosas buenas y puede que no traen cosas tan buenas. Siempre y cuando este principio de esta presencia de Dios, de la santidad de Dios, ¿no?, de nuestras vidas, cuando nosotros rompimos, dejamos de respetar este principio, ¿no?, que es la obediencia, que es estar conforme a la santidad de Dios, entonces, cuando nosotros vivimos así, Dios estará dispuesto a guardar, a proteger, a bendecir, a cuidar, a acompañar. Pero siempre que había la desobediencia, sea para con el pueblo de Israel o sea para con el cristianismo, hermano, el pueblo, la historia del pueblo de Israel es un modelo que demuestra para nosotros cómo Dios actuaba en el bien, en el mal, en la obediencia y en la desobediencia. Algunos confunden y creen que los días actuales que nosotros vivimos hoy, porque es llamado, ¿no?, el periodo de la gracia, entonces infelizmente, la humanidad hoy allá afuera, el mundo, todo se equivoca con esto. Pero también la gran mayoría de los cristianos están equivocados con el tema gracia de Dios, porque creen ellos que el principio de gracia, que es favor no merecido, que es regalo, las personas creen que es, ¿no?, una autorización sin límites para persona hacer lo que quiera, y igual siempre va a estar perdonada. No es así. En el tiempo de la gracia, cuando vino Jesús, después los apóstoles, hermanos, si usted lee un poquito la Biblia, si usted ama a Jesús, si usted confía en Jesús, cree en su palabra, si usted lee el Nuevo Testamento, usted va a ver cuántas reprensiones, cuántos mandamientos, cuántas instrucciones, cuántos haga y no haga. Hermanos, no voy a decir que sea más que allá en el tiempo de la ley, pero acompaña. Entonces, cuando rompemos este principio de la obediencia, la protección se vuelve castigo, se vuelve sufrimientos. Los lectores de la Biblia, los que leen la Biblia, ¿no?, saben que era así. Por supuesto que no es una cosa instantánea. Desobedeció, ya el castigo viene. No, dice la Biblia que Dios es longánimo, que Dios no se apresura en castigar. Dios no tiene apuro para eso. La Biblia es clara, solo que Dios también tiene la gracia o la paciencia de Dios tiene límites. No es porque Dios es malo, porque Dios quiere destruir. No es porque Dios quiere castigar realmente. No, el objetivo de Dios es castigar. No es por eso. Es porque Dios ama a la humanidad y quiere corregirlos. Es para corrección que Dios castiga. Es para corrección que Dios alguna vez manda, ¿no?, algunas aflicciones sobre su pueblo. Entonces, la obediencia es la causa, ¿no?, es el ambiente que forma el ambiente, que prepara el ambiente, que nos transforma en un ambiente para que Dios pueda bendecir. Hay muchos que infelizmente
yo estudiando sobre eso y ya escuché muchos mensajes. Usted sabe que el arca de la alianza, que es el tema que voy a hablar allá en Samuel, cuando el arca de la alianza fue arrancado de las manos del pueblo de Dios, después de un tiempo pasó y se quedó en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Se quedó 3 meses en esta casa, y mientras el arca de la alianza se quedó en esta casa, dice que esta casa fue bendecida, fue prosperada por el Señor. Y entonces hay personas que dicen que ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde va la presencia de Dios? También va la bendición. Y no es así. Porque dependiendo dónde va la presencia de Dios, puede ir para juicio, puede ir para reprensión, puede ir para una corrección, como también puede ir para una transformación, para un milagro, ¿no? Y para tantas cosas que nosotros conocemos. Dependiendo del ambiente es la actuación de Dios. Dependiendo dónde uno quiere llevar a Dios, es la forma como Dios va a actuar o reaccionar. Malaquías ya decía, ya mencionamos aquí alguna vez, que Malaquías habló y dijo que Dios hace distinción. Yo prediqué un día este mensaje. Dios hace distinción entre los que sirven y los que no le sirven. Siempre Dios hizo distinción. ¿Quién son los suyos y quién no son? El Nuevo Testamento también va a decir que los ojos del Señor son como llama de fuego y están puestos sobre los moradores de la tierra. En otras palabras, sobre toda la humanidad están puestos los ojos de Dios. Sabemos que la presencia de Dios hoy, de alguna forma, porque Dios está en todo lugar, Dios es omnipresente, entonces Dios cubre cualquier espacio que existe con su presencia. Pero dice que estos ojos de Dios estaban puestos sobre los moradores de la tierra y dice que estaban buscando a los que le pertenecen, a los que son suyos. ¿Por qué? Porque la misma palabra también, la misma Biblia en el Nuevo Testamento dice que Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce. Ahí uno puede decir, sí, pastor, es cierto, Dios conoce, pero el hombre no puede juzgar. Es la primera cosa que aquellos que andan por ahí más o menos, ¿saben? Más o menos. Los que andan más o menos por ahí, o los que se creen creyentes cristianos, ellos primera cosa que dicen, no, usted no puede juzgar. Porque dice, la Biblia dice que el hombre no puede juzgar. Y solo que las personas se equivocan porque no leen, nunca leyeron todo el texto. Escucharon de alguien por ahí que un día dijo, no juzgue para no ser juzgado. No, porque hay este versículo, no juzgue para no ser juzgado. Pero ellos sacan esta frasecita del contexto que explica, ¿no? ¿Quién no podía juzgar? Jesús está diciendo, tú que peca, no juzga al que el otro. Si tú estás haciendo la cosa mala, ¿cómo va a juzgar al otro? Pero Jesús un día dijo, bien así, por los frutos conoceréis el árbol. Cuando Jesús hablaba del árbol, estaba hablando de una persona, de la vida de la persona. Por los frutos, lo voy a hablar un poquito al final de eso, los frutos. Si uno da buenos frutos, y estos buenos frutos no son frutos que uno dice buen fruto. No soy yo que determino que es un fruto bueno para Dios. No, es la misma palabra. Por eso el mismo Jesús, hoy parece que está saliendo acá de lo que yo escribí por acá, pero no importa, yo voy por donde el Espíritu Santo me quiere llevar. El mismo Jesús habló un día, yo a nadie juzgo. Ahí es a la gente dice, mira que ni Jesús juzga. Claro, Jesús dijo, pero ahí tiene una comita,
coma. ¿Sabe qué quiere decir coma? Coma quiere decir continuación de frase, de raciocinio, de oración. Continúa. No es punto, coma. Yo a nadie juzgo. Ahí dijo, Jesús continúa así, porque por mis palabras ya están juzgados. Entonces, la palabra de Dios nos ordena, nos enseña, nos incentiva para que andemos en un buen camino, nos da el norte, la orientación. La palabra de Dios es la brújula que nos muestra el camino a andar. Cuando nosotros salimos de este patrón bíblico de enseñanza del Señor Jesucristo, automáticamente también viene la misma palabra de Jesús que condena. No somos nosotros. Nosotros no somos jueces. Nosotros somos siervos. Pero también la misma Biblia dice que si yo veo a un hermano mío, a un pariente, a alguien que está yendo a la muerte, a la perdición, al pecado, y yo tengo la palabra para advertirlo, para enseñarle, para decir no ande por allí, dice la misma palabra. Si no me equivoco fue Ezequiel quien habló eso, o Jeremías. La palabra está contigo. Si tú no adviertes a esta persona y dice él, mira, no ande por ahí, porque allí es camino de muerte. Porque nosotros tenemos el conocimiento. Y dice, si esta persona muere en sus pecados, el Señor dijo al profeta, yo demandaré de tus manos la sangre de esta persona. Pero si tú lo adviertes, que es lo que nosotros hacemos aquí, yo no puedo obligarte a andar por ningún camino. Yo no puedo obligar a ninguna persona que está aquí en la ciudad de Corrientes, en el mundo, ni Dios lo hace. Dios no obliga a nadie a seguirlo, a obedecer su palabra. Dios no obliga. Entonces nosotros damos la palabra. Nosotros predicamos la palabra, hablamos de la obediencia, pero la persona insiste y igual se pierde. Dijo Jesús, entonces la sangre caerá sobre su cabeza. Será culpable él mismo. Es por eso que nosotros predicamos. La Biblia nos da las condiciones, los mandamientos, las normas para que podamos juzgar. No es según nuestro concepto humano. Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos juzgar por la apariencia. No podemos juzgar por la apariencia. Hasta un profeta un día fue a ungir al rey, ¿no? ¿Te sabe la historia de David? Y se estaba equivocando. ¿Por qué? Porque miró la apariencia. Tenía apariencia de soldado, cuerpo de soldado, ¿no? Tenía un aspecto de rey. Pero dentro de aquel corazón, Dios conocía. Y Dios dice, no es ese. Y pasó otro, y pasó otro, y pasó otro, y pasó otro. Y no es. Y bueno, se terminaron los muchachos. No tiene más hijos por acá. Hay uno, el menor, está en el campo cuidando las ovejas. Bueno, acá no vamos a hacer nada mientras este muchacho no llegue. Y cuando vino el muchacho que entró a la puerta, el profeta ya salió con el, ¿no? Con el aceite y ya le echó en la cabeza de él, porque dice, ese es el que Dios eligió. La palabra de Dios nos da las indicaciones, mis queridos. No es que nosotros juzgamos así a como nosotros queremos, así, ¿entiendes? Miramos así, no, aquel me parece que es bonito. No, es por el comportamiento. Y es por eso que nuestra iglesia cristiana, estoy hablando de nuestro ministerio, Asamblea de Dios Refidim, nosotros cuando es para recibir una persona en comunión, cuando es para bautizar una persona, ¿qué es lo que hacemos primero? Pasa por el discipulado, ¿no? Por la enseñanza básica. Tiene que estar congregándose con nosotros unos meses. ¿Para qué? Para ver el fruto. Para ver si realmente tiene comportamiento cristiano. Uno no conoce el comportamiento de una persona cuando lo vio así. Puede identificar, ¿no?
la personalidad. Puede identificar, no, es una persona carismática, querida, amorosa, no, talentosa. Al hablar con una persona, usted identifica algunas características, pero el comportamiento general, solamente el tiempo dice. Alabado sea el Señor Jesús. Dependiendo del ambiente, es la actuación de Dios. Primera de Samuel capítulo 5 va a hablar de cuando el arca fue capturada por los filisteos. Y dice que los filisteos llevaron el arca. No hubo una pelea, una guerra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya estaba desobedeciendo, ya venían desobedeciendo. Ya venía haciéndose de tonto, como oró acá antes hermano Diego. Ahora nos hacemos, ¿no? Nos hacemos alguna vez así. Nos hacemos de olvidado, ¿no? Me olvidé, Señor. Y el pueblo de Israel ya venía así, olvidando de la ley de Dios, los mandamientos. Y hermanos, andaban ya adorando a Astarte, a Baal, a otros. Ya andaban adorando a los dioses paganos. Y fueron a pelear, bueno, no. Fueron con el arca, ¿no? Tenemos el arca, tenemos la presencia de Dios que va con nosotros. Eso es increíble, hermanos. Hay mucha gente, hermanos. Yo he escuchado últimamente, he acompañado así algunos casos tristes, realmente tristes, de pastores conocidos mundialmente, pastores de Brasil, grandes predicadores, pastores que 25 años atrás, cuando yo me convertí, yo era así apasionado por los mensajes. Y hoy usted descubre que este pastor ya se divorció de su mujer, ya estaba con otra, ya tenía un amante afuera, esta amante ya tiene un hijo, ¿no? Ya andaba con otras chicas y sigue pastor. Y hay personas que se creen que porque un día Dios estuvo con ellos, va a seguir en cualquier momento. Porque ellos aprendieron a engañar a la gente, a mentir a la gente, a disfrazar, a esconder sus errores, sus pecados. Ellos creen que Dios no ve. La gente no está viendo. La iglesia no ve. Las personas muchas veces no ven. Pero hay un Dios en el cielo que es aquel a quien representa el arca, que sus ojos siguen siendo ojos como llama de fuego, y de estos ojos nadie se esconde. Puede ir a los lugares más lejanos, más oscuros, más secretos de la tierra. Puede ir allá y tratar de esconderte para cometer pecados. Allá van a estar los ojos de Dios, y un día Dios va a revelar eso. El pueblo de Israel ya andaba así, hermanos, con pecados feos. ¿Qué hicieron? Llevaron la presencia de Dios, el arca que representaba la presencia de Dios. ¿Dónde lo pusieron? Destruyeron, mataron muchos soldados israelitas. Llevaron el arca, porque el arca era el símbolo de la presencia. Y ahí que los filisteos pensaron, bueno, ahora sí, con nuestro Dios Dagón, que era el Dios de ellos, ¿no? Un ídolo tremendo, una estatua enorme. Tenía su templo también enorme de los filisteos. Dice, nuestro Dios nos dio victoria contra este pueblo de Israel. No. No fue el Dios Dagón. Ya voy a mostrar eso. Quien permitió la derrota fue el pecado del pueblo de Israel. Lo que nos derrota no es el enemigo, son nuestros pecados. Lo que nos destruye son nuestros pecados, no es el enemigo, no es Dios, son nuestros pecados que nos destruyen. Y la palabra de Dios habla en el Nuevo Testamento, dice que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y nuestro Dios.
y separados de Dios. Jesús un día dijo: separados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Nada separado de Dios. Y lo que nos separa de Dios son nuestros pecados. Y ellos entonces tomaron como que, ¿no?, victoriosos, llevaron el arca de la alianza. ¿Y dónde la pusieron? A los pies de Dagón, el Dios, la Biblia dice, Dios filisteo. Según la historia, era una estatua muy grande. Y salieron a festejar y fiesta. Por la mañana, cuando los sacerdotes del falso Dios abrieron el templo, se depararon con una escena, un escenario así glorioso para nosotros cristianos. Hermanos, yo estaba pensando, mis queridos, creo yo que fue la primera vez en la historia que una estatua se movió. Yo voy a decir sola, no fue sola. Pero fue la primera vez en la historia que una estatua, no sé si era de bronce, de hierro, de piedra, fue la primera vez que una estatua se movió. Y no solamente se movió, sino dice que estaba de rodillas e inclinada, rostro en tierra delante del arca, con las manos en el piso y con el rostro en tierra delante del arca. Hermanos, cuando Dios está en algún lugar que quieran hacer de él poca cosa, hermanos, hasta el hierro tiene que doblarse, hasta las piedras tienen que doblarse, hasta los ídolos tienen que besar los pies de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Es que volvieron a poner la estatua de vuelta en su lugar. Al otro día, hermanos, insistieron. Como hay gente, hermanos, que no se dan cuenta. Dios revela las cosas. Como el faraón allá de Egipto, Dios se revela, Dios muestra su poder. ¿Será no se dieron cuenta ellos que era imposible una estatua estar de rodillas con las manos puestas en el piso y con el rostro en tierra? ¿No se dieron cuenta que esto era el Dios de Israel que estaba haciendo? No, pero insistieron. No, vamos a poner nuestro Dios porque Él ya nos dio la victoria. No puede ser. No fue Él que dio la victoria. Era aquel pueblo que no estaba bien con este Dios. Y esta gente aquí también no estaban bien ahora, los filisteos. Al segundo día, hermanos, no solamente la estatua estaba tirada en el piso, sino que la cabeza estaba por un lado y las manos para otro. Dios arrancó la cabeza de la estatua. Dios arrancó la cabeza de la estatua. Dependiendo del ambiente donde Dios está, puede ser de bendición, puede ser y de allí entonces, hermanos, Dios envió una plaga sobre aquella gente. Dios envió entonces ahora un castigo sobre este pueblo. Dios envió tumores sobre el pueblo. Y cuando ellos vieron que el Dios de Israel estaba haciendo, antes de humillarse, hermanos, antes de reconocer que lo que hicieron con el Dios de Israel, no prefirieron quedarse con Dagón. Vamos a deshacernos del arca. Vamos a deshacernos de este Dios. Hermanos, y yo venía pensando, por ejemplo, yo creo que si este pueblo aquí reconoce, se humilla, diga, no, pero este Dagón no es de nada. Este Dagón, ¿qué queremos nosotros con Dagón? Se postró delante, quiere decir que este Dios de los israelitas o de los israelíes es más poderoso que nuestro Dios Dagón. Vamos entonces a hacernos de nuestro Dios y vamos a comenzar a seguir a este Dios. No, prefirieron deshacerse de Dios. Vamos a enviar el arca para otro lado. Cuando Dios envió a Jonás a la ciudad de Nínive predicando,
y predicando juicio. Dentro de pocos días, si ustedes no se convierten, esta ciudad acá va a ser destruida por completo. En pocos días esta ciudad va a ser destruida. Salió, dice, caminando, y creo que la ciudad de Nínive era muy grande. Bueno, la Biblia habla de 120,000 personas, ¿no? Dice que habían 120,000 personas, no sabían discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Algunos dicen que eran 120,000 niños, porque no sabían discernir. No sabían discernir porque eran gente ignorante, no conocía nada de Dios, pienso yo, ¿no? Pero eran 120,000 almas, mínimo, que había en esta ciudad. Cuando llegó la noticia allá en el palacio del rey, mira, está un profeta por ahí que anda ahí diciendo que Dios va a destruir todo. ¿Qué hace la mayoría de la gente hoy? No, Dios no hace eso. No. Este Dios que nosotros que conocemos, el Dios del cielo, es bueno. Hay gente que se enoja porque la maldad está dominando el mundo y dice, ¿cómo ese Dios es bueno, tanta maldad? No fue Dios que mandó la maldad. No es Dios que manda que nosotros participemos de la maldad del mundo. Dios no nos puso en la maldad. Dios nunca nos enseñó la maldad. Dios siempre nos enseñó la verdad. Dios siempre nos enseñó lo bueno, lo correcto, lo justo, lo verdadero, lo honesto, lo santo. Si el mundo está lleno de maldad, que hacen tantas cosas feas, hacen contra los niños, pero el problema no es Dios ni los niños. El problema son los hombres que son malos en su naturaleza. Y ahí la gente no cree que Dios puede castigar. Sí, Dios castiga. Y esta pandemia que existe hoy es castigo, en partes es castigo de Dios, sí. Y esta pandemia va a cumplir todo el proyecto de Dios. Yo hablaba otro día con algunas personas. Puede que fue el diablo que quiso lanzar este virus para causar un pánico mundial, un caos mundial. Puede que fue el diablo. Puede. Pero Dios confunde al diablo y dice, tú lanzaste eso, pero tú no sabes que yo estoy por detrás y solo esto va a alcanzar hasta donde yo lo permita. Yo veo este pánico, la gente asustada, muchos cristianos asustados, apavorados por este virus. Hermanos, los que tengan que morir del virus van a morir del virus. Usted no ve que hay personas de 80, 90, 100 años que se están salvando. Y hay otros que por ahí se van, que parecían con más salud que aquellos. Dios castiga dependiendo del ambiente que tú te encuentras. ¿En qué ambiente tú vives? ¿Qué ambiente tú proporcionas? Ambiente favorable para que Dios habite, para que Dios pueda bendecir, o ambiente de repulsa, de asco para Dios, que rechaza a Dios, que enoja a Dios. Ay, Dios se enoja. Dios no solo se enoja, como Dios se ira. Dios no solamente se enoja como Dios se ira, como Dios también se venga. Dice, Dios es vengador. Solo que hoy vivimos un tiempo de gracia. La gracia, la puerta de la gracia está abierta. Pero cuando Dios envía muchas veces algunas cosas, sí que parece ser el castigo de Dios. O que Dios también usa la oportunidad para afligir la humanidad. No es simplemente para destruir, es para que la gente se despierte y se dé cuenta de la maldad que están cometiendo. La humanidad es mala. Pero Dios vino un día y murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que podamos ser salvados, para que podamos ser transformados. Versículo 10 a 12 del capítulo 5 va a revelarnos que el arca fue llevada a otra ciudad. Cuando vieron, ahora de Acrón se fue para, o de Asdod se fue para la ciudad de Acrón. O sea, cuando vieron el arca llegando, no, por favor, acá en esta, no, ¿qué quiere usted? Nos quiere matar a todos con el arca del Dios de Israel. Mira, no aprendieron.
no se dieron cuenta. Rechazaron la presencia de Dios. Ellos no conseguían ver al Dios de Israel como un Salvador, sino que ellos solamente conseguían ver a este Dios de Israel como un justiciero. Claro que Dios es justo. Claro que Dios no se dobla. Claro que Dios no se rinde, no se acomoda a lo que el hombre quiera. Pero cuando el hombre está dispuesto a cambiar de actitudes, cambiar de dirección, este nuestro Dios ya no es un justiciero. Él es un salvador amoroso, perdonador. Antes de justiciero es justificador. Pero ellos no conseguían ver a este Dios. Estaban tan aferrados a sus dioses que no conseguían. Y mira que esta gente conocía los hechos de Dios. Consultan a sus hechiceros, a los sacerdotes allá de sus dioses, de Dagón. Y dice que ellos decían, fueron a aconsejar al rey y al pueblo, en los versículos, capítulo 6, versículo 6 de Samuel: ¿por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios bajo el faraón? Ellos conocían la historia, ellos sabían los hechos de Dios ya en el pasado, pero no se doblaron. No, simplemente no vamos a ser como ellos, pero tampoco nos vamos a hacer como los israelitas. Simplemente vamos a dejar que se vaya. Y ahí entonces enviaron el arca. Y acá entra un punto fundamental, glorioso, hermanos. Yo quiero llamar tu atención. Ellos entonces le dieron consejo. Bueno, agarra entonces 2 vacas que tienen cría, aten los becerros, ¿no?, que están mamando, aten los becerros y que recién criaron, y ponga estas vacas en un carro y ponga el arca sobre este carro y suelte. Si estas vacas se van solitas, ¿no?, en dirección a ellos para allá, entonces vamos a saber que Dios ya nos perdonó acá a nosotros y va a ir para con ellos allá, para con su pueblo. Pero que no es nada de otra. Yo quiero llamar la atención para las vacas. Porque una vaca con cría, hermana, cuando su becerro, su ternerito se queda para atrás, hermano, ella no, si una persona quiere llegar y agarrar su becerro, ella es capaz que le avanza, ¿no? Ella quiere proteger su cría. La vaca, si ella quiere volver a donde está su cría, pero pusieron las 2 vacas y se fueron las 2 vacas en dirección al pueblo de Israel. Y ahí yo vi acá algo tremendo. Hasta las vacas cumplieron el propósito de conducir el arca de Dios hasta su destino. Hasta los animales se rendieron a la voluntad de Dios. Y la mayoría de los seres humanos no se rinde. Las vacas con cría dejaron sus becerros atrás y fueron a cumplir una misión: llevar la presencia de Dios donde debería estar, en medio de su pueblo. Y dice: y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino directamente a Bet-Semes. Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. Las vacas no se desviaron de su propósito. Y ahí yo me pregunto, ¿estamos nosotros cumpliendo la misión de llevar a Cristo hasta su destino, que es el corazón de las personas, de los no creyentes? Porque llevar el arca era llevar la presencia de Dios. ¿O será somos menos sensibles al mando de Dios que las mismas vacas? Infelizmente sí.
Los animales se respetan, obedecen mucho mejor a Dios que a nosotros los seres humanos. Y ahí vamos a querer culpar a Dios. Vamos a querer decir un día que Dios es culpable. Si Dios nos habla constantemente, si Dios nos dio un libro, si Dios nos dio toda una historia, 4.000 años de historia, mostrando claramente, perfectamente, cómo es que Él actúa, cuándo actúa, con quién actúa, favorable o no, si es de bendición o si es muchas veces de juicio. Está la historia, está aquí registrado en este libro. ¿Quién entonces es el terco? ¿Quién es el bruto? ¿Quién es el malo? ¿Quién? Dios no. La diferencia de recepción del arca del pacto, hermanos, dependiendo del ambiente, es la actuación. En el capítulo 5, 9 a 12 que nosotros leímos, la gente de Acrón no quiso recibir el arca, porque pensaban que iba a morir todo. Pero ahí cuando el arca está llegando allá, ahora en Bet-Semes, cuando las vacas están llegando y el pueblo estaba en el campo trabajando, mira la diferencia, hermano, de recepción de la presencia de Dios. El mundo no recibe a Dios, el mundo no quiere a Dios. El mundo solo quiere a Dios en sus apuros, en sus momentos difíciles. El mundo solo quiere a Dios para satisfacer sus deseos egoístas, malos. El mundo no quiere a Dios para darle órdenes, para enseñarle. El mundo quiere a Dios, pero quiere vivir conforme a sus placeres, a sus deseos. Por eso no lo reciben, y es lo que dijo Jesús en San Juan, el Evangelio. La luz vino al mundo, pero el mundo no lo recibió. Jesús habló. ¿Por qué el mundo no recibió la luz? Porque dijo Jesús, porque la luz pone al descubierto las obras malas, los pecados. Y el pueblo no quiere que sus obras sean descubiertas, que se exponga sus pecados. Entonces dice, el mundo no aceptó la luz, por eso lo crucificaron. Ellos prefieren vivir en sus pecados. Pero cuando el pueblo acepta, mira cuando, con la diferencia, cuando las vacas conducen el arca a otra región acá habitada por los israelitas, la recepción fue así. Capítulo 5 versículo 13 o capítulo 6 versículo 13 de Primera de Samuel. Los habitantes de Bet-Semes que estaban en el valle cosechando el trigo alzaron la vista y al ver el arca, claro que hoy Dios no se presenta más, hermanos, a través de una imagen, ¿no? De un utensilio, ¿no? De alguna cosa creada por la mano humana. No, Dios no se presenta. Aquella fue una única oportunidad. Hubo 2 ocasiones y justamente allá en el desierto que Dios mandó a hacer cosas que representaba su presencia o que representaba algo milagroso. El arca y la serpiente que era puesta allá en el desierto. Cuando Dios mandó la plaga de las serpientes que estaban matando a la gente, dice a Moisés, haga una serpiente y ponga ahí en medio de las tiendas por ahí, y todos aquellos que son picados por la serpiente, cuando miren a esta serpiente, serán sanados. Dios mandó a hacer el arca, Dios mandó a hacer la serpiente, y nunca jamás vemos a Dios mandar a hacer alguna imagen que represente a Él, jamás. ¿Por qué? Hasta porque nosotros hoy tenemos un libro que nos enseña que Dios es espíritu y Él tiene que ser adorado en espíritu y en verdad. No es más por vista, es por fe.
No es por lo que vemos, es por lo que nosotros esperamos. Aleluya. Los habitantes entonces, cuando al ver el arca, se llenaron de alegría. Hay gente que cuando ve la presencia de Dios, cuando siente el poder de Dios, se llena de temor, de miedo. Miedo de que sus pecados van a ser descubiertos. Sus pecados ya están descubiertos delante de la presencia de Dios. No te preocupes. No te preocupes que cuando la palabra llega, hablando fuerte a tu corazón, llamando tu atención para que te conviertas, para que salga de esta vida, no te preocupes. Dios ya conoce. Dios solamente quiere perdonarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere cambiar tu vida. No es que Dios quiere exponer tu pecado. No. Dios ya sabe. Dios conoce tu pecado. Dios quiere exponer para ti la salvación. Él quiere darte la salvación. Porque tu pecado Él conoce. Que Dios tremendo. Se llenaron de alegría. El versículo 15, la parte C del versículo va a decir: aquel día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificaron al Señor. Sacrificaron. Se rindieron al Señor. Fueron a hacer algo de valor al Señor. Fueron a entregar alguna ofrenda al Señor. Era costumbre hacer holocaustos, encender fuego sobre algún lugar y quemar un cordero, un novillo, algo así, en gratitud a Dios. En gratitud a Dios. Cuando el arca vuelve, entonces, pues vemos el capítulo 7 de Primera de Samuel. Cuando volvió ya a su pueblo, estos ya no fueron destruidos. Ya no eran más. ¿Por qué ya no fueron más destruidos? Después de una derrota, después de perder la presencia de Dios. Pero cuando el arca vuelve, ya no fueron más destruidos. ¿Por qué? Porque para no ser destruido era necesaria una purificación. Y eso fue exactamente lo que sucedió antes que el arca regrese. Después de aquella derrota fea que sufrieron, después de perder la presencia de Dios. Samuel entonces, capítulo 7, versículo 3 al 5, dice: por eso Samuel le dijo al pueblo, cuando vio que el arca estaba volviendo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, escuche eso, mira cómo estaba la situación de este pueblo. Desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Escuche eso, hermano. Había recién poco tiempo fueron derrotados por los filisteos. Fue llevada el arca, la presencia de Dios, la gloria de Israel fue tomada. Pero de acá un ratito Dios misericordioso vuelve en medio a su pueblo. Así, versículo 4, así que los israelitas echaron fuera los ídolos. No basta que Dios te diga lo que tiene que hacer. Dios nos dice lo que tenemos que hacer, pero quien tiene que poner la mano y deshacerse somos nosotros. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúna todo el Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Y ahí fueron y se reunieron allí. Gloria a Jesús. ¿Y qué pasó después entonces que el pueblo de Israel se purificó, ofreció sacrificios al verdadero Dios? Que el sacerdote Samuel entonces intercedió por el pueblo, pero ellos hicieron su parte. Ustedes tienen que purificarse. Después de purificado, primero echen fuera todas estas cosas. Después ustedes vengan acá y yo voy a orar, voy a interceder a Dios por ustedes. Y ellos lo hicieron.
¿Y qué pasó? Los mismos filisteos, aquellos que rechazaron la presencia de Dios, aquellos que echaron fuera la presencia de Dios, aquellos que prefirieron una imagen de escultura, una estatua, un falso Dios, un Dios que se dobló. Interesante que él se dobló y él solo no pudo poder ponerse parado de vuelta, ¿no? Fueron la gente que tuvieron que acomodar a él de vuelta a su lugar. Si él realmente fuera Dios, él se iba a volver de vuelta, él se iba a poner parado. No, la gente dice que lo pusieron de vuelta en su lugar. Que es la ceguera espiritual, ¿no? Qué triste, hermano, cuando vemos a la humanidad tan ciega que no pueden ver las cosas delante de sus ojos. Una manifestación terrible del poder de Dios y la gente no se dan cuenta de que su Dios no vale nada. El pueblo está purificado ahora, el pueblo está santificado, el sacerdote intercede y ahí ya escucha un ruido. Los filisteos vienen otra vez para destruir a Israel. Se enteraron a los filisteos que ellos estaban reunidos ahí en el valle para adorar a Dios. Y dice, bueno, ellos se están reuniendo para atacarnos, vamos nosotros primero. Pero no sabían que ellos pensaban que era su poder, ellos pensaban que era Dagón. No, era el pecado del pueblo. El pecado ya había, el pueblo ya se había humillado, ya se había purificado, ya estaban santificados, ya estaban arrepentidos, ya estaban perdonados. Y ahora entonces escucha, viene, el enemigo viene otra vez. Y dice, Samuel, interceda, pida a Dios por nosotros. ¿Qué va a hacer de nosotros? De esta vez no iba en contra de un pueblo rebelde, idólatra, sino que ahora era ya un pueblo convertido, purificado y totalmente dedicado a Dios. Y el resultado ahora entonces, los filisteos vienen con todo para destruir, pero fueron ellos derrotados. Pero en aquel día el Señor lanzó grandes truenos, dice la palabra de Dios, 1 Samuel 7:10. Por eso yo digo, dependiendo del ambiente que uno proporciona, es la forma como Dios va a actuar en este momento. A poco tiempo atrás Dios había quedado inerte, Dios no había ayudado a su pueblo y su pueblo pasó una derrota vergonzosa. Pero pasado poco tiempo, este mismo pueblo se humilla, se rinde, recibe la presencia de Dios de vuelta. Y ahora entonces este mismo Dios, que antes estaba como que con los brazos cruzados, ¿por qué? Porque el pueblo andaba en pecado. Dice este mismo Dios, el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Operación sobrenatural, milagrosa de Dios en contra de los filisteos. Y dice, y esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Voy a la conclusión. ¿Quiere victoria en su vida? Entregue tu camino enteramente al Señor, el Dios de Israel. Confía en Él, obedezca a Él y tendrá así una vida victoriosa. Lo que usted no puede hacer, Él hará por ti. Solo tienes que vivir en humildad y santidad. Reconocer que solamente Él es Dios. Dios actúa de distintas maneras en conformidad a la manera que las personas actúan. Conforme al ambiente que creamos. Si el ambiente es aceptable a Dios o si no lo es. Gloria a Jesús. Dios hoy en día Dios sí habita, hermanos, en un lugar físico. A pesar de que Él no se limita a eso. ¿Sabe cuál es el lugar físico que Dios habita hoy? Los hermanos que están aquí ya saben. Dios habita en el corazón del hombre. El hombre convertido, el hombre transformado, el hombre que lo acepta como Señor y Salvador de su vida y pasa a amarlo, a seguirle con todo su corazón y con toda su alma. Esta es la gran diferencia de ser o no bendecido por la presencia divina.
Es la actitud de nuestro corazón que se demuestra en el vivir diario, mis queridos. Es la actitud, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, de pensamiento, de dirección. Cambia toda una historia. Quizás a mis amigos, mis parientes, mis hermanos, a alguien que me está escuchando ahí, quizás algún tío o alguien que me escucha, que me acompañó desde niño, ya sabe cuál es el curso de mi vida, los últimos 25 años de mi vida, de mi historia. Mi vida cambió. ¿Por qué? Porque yo un día busqué cambiar de pensamiento, de dirección. Yo un día busqué al Dios de Israel, al Dios verdadero. No basta palabras de adoración. Es necesario actitud de adorador, comportamiento de adorador. Palabra de adoración. Jesús dice: ustedes con los labios, ¿cómo ustedes me adoran? A los fariseos, ¿no? Ustedes con los labios, ¿cómo ustedes me adoran? ¿Cómo ustedes me honran con los labios? Pero Jesús dijo: vuestro corazón está lejos de mí. Comportamiento, actitudes. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El Señor es maravilloso. No quiero extender más, hermanos, pero la Biblia va a decir para nosotros, y quiero estar terminando con estos versículos, en Santiago capítulo 1, cuando Dios habla de práctica cristiana y fe. No basta usted decir que ama a Dios, que quiere a Dios, si usted no vive como uno que cree y que ama a Dios. Y cuando la Biblia va a hablar acá en Santiago, habla mucho. Hay unos que no le gusta. Ya hubo teólogos que ya se levantaron, que ya criticaron el libro de Santiago porque habla de las obras y la fe. Pero obras aquí no son obras de caridad. Acá cuando dice las obras, no habla de obras de caridad, está hablando de comportamiento cristiano, de actitud cristiana, de un vivir cristiano. Dice el capítulo de número 1, versículo 2 al 4, después el versículo 12 en adelante: hermanos míos, considérense muy ditosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y ahí yo quiero llamar tu atención sobre ese sin que les falte nada, porque los de la doctrina de la prosperidad ya iban a tomar este versículo y ya iban a decir: mira, mis hermanos, Dios no te deja faltar nada, porque acá dice sin que te les falte nada. Dios no te va a dejar faltar nada, porque ustedes han de ser perfectos e íntegros. Pero este sin que le falte nada quiere decir sin que dejéis nada que desear a Dios. No es que Dios te va a dar algo, no, es tú tienes que hacer cosas que no te falte nada de lo que tú tengas que cumplir para con Dios. Interesante, ¿no? Bastó buscar, hermano, yo iba a los diccionarios, ¿no? Pero bastó buscar otras traducciones de Biblia que yo me encontré con esto: sin que dejéis nada que desear. O Biblia, lenguaje sencillo, dice que ustedes sean capaces de obedecer lo que se les ordene. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. ¿Qué estamos haciendo nosotros estos tiempos? Sembrando palabra de Dios, la cual tiene poder para salvarles la vida. Versículo 22: no se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Capítulo 2, versículo 14 al 17: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras?
¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Así también la fe, versículo 17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Fe sin práctica no existe como comprobar, como demostrar, como que otros puedan ver tu fe, porque la fe se ve. La fe es esa práctica, ¿no? La actitud, el comportamiento. Concluyo con Malaquías 3, que yo cité allá en el principio, en el comienzo del mensaje, y con eso termino. Espero que no esté enfadado ya. Capítulo 3, versículo 12. Escuche bien, solo voy a leer. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, a los que vencen, a los que someten al Señor, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, encima pregunta, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso, si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya? Quizá era lo que los filisteos pensaban, ¿no? Quizá era lo que Israel pensaba antes de, ¿no?, que la presencia se fuera. Versículo 16. Los que temían al Señor hablaron entre sí. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. A los que temen al Señor, si Dios lo escucha, es el ambiente propicio. Es el ambiente apropiado para Dios hacer así. Inclinar su cabecita a escuchar nuestra oración. Los que temían al Señor, Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Un libro se escribió. Versículo 17. El día que yo actúe, diciendo ahora el Señor, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Un día cuando Dios actúe, un día cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, un día cuando venga el juicio final, un día cuando venga el final de la tribulación, Dios se va a compadecer de su pueblo, de aquellos que lo temen. Último versículo, y ya pido a los hermanos que esté parado, por favor. Versículo 18. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no los sirven. Es el ambiente que uno vive. Es un ambiente que uno prepara. Es lo que va a definir si somos hijos de Dios o si no somos. Si servimos a Dios o si no servimos. Dependiendo del ambiente es la actuación divina. ¿Qué ambiente está ahí alrededor tuyo, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus viajes por ahí? ¿Cuál es el ambiente que tú preparas? Es un ambiente propio para que Dios pueda estar allí, para que Dios pueda habitar allí, para que Dios pueda acompañarte. Si es así este ambiente, puedes estar seguro de que la victoria ya está contigo. La bendición ya llegó. El favor de Dios ya llegó a tu vida. Porque cuando nosotros, hermanos, nos humillamos, nos rendimos, nos entregamos, Dios escucha, Dios se compadece. Si Dios tiene que hacer truenos, rayos, tempestad en la tierra del enemigo, Dios lo hará para bien de aquellos que le aman. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por la vida de aquellos que están pasando algún momento difícil. Quiero que la iglesia ore por Raiza, ¿no?, que ya hablamos el otro día, que es la nuera de un hermano, un presbítero que era de la iglesia, que es de la iglesia donde yo vine de Brasil. Oremos por ella, que está en terapia intensiva y la situación no es nada buena.
porque está con el COVID. Y infelizmente le trataron como neumonía, algo así, y ahí ya casi tarde, demasiado tarde. Pero para Dios no hay imposible, ¿no? Sigamos orando por Amarildo, el hermano de hermana Ivonette, que gracias a Dios desde ayer ya no tuvo más fiebre. También está internado, ya 21 días que está internado, y también ya estaba prácticamente para el otro lado, pero Dios tuvo misericordia de él. Y ya pudo ya abrir los ojos, ya estuvo en contacto con los médicos, ya la fiebre desde ayer no tuvo más fiebre. Entonces creemos ya que el milagro ya sucedió. En fin, hay tantos otros. Hermana Rosy, que es la esposa de hermano Leví, una familia que siempre nos recibió allá cuando fuimos con los obreros acá de la iglesia. Siempre nos invitaron a un almuerzo, nos convidaron a un almuerzo, una cena, nos atendieron así. Son un matrimonio, estuvieron aquí ya una vez, aquí en nuestra iglesia. Ella pasó ya el COVID, ellas ya vencieron ya el matrimonio. No son convencidos, pero vencieron en casa, hermanos. Estuvieron, parece que 10 o 12 días de cama y ya se fue. Pero ella ahora detectó un problemita en el corazón, un problemita serio. Vamos a orar por Josué Orué, que está aquí esta noche con nosotros, ¿no? De nuestro hermano, que ya entregó su vida también a Jesús. La hija ahí que por ahí frecuenta, estaba yendo a la iglesia Belén, ¿no? Asamblea de Dios Belén, ¿no? Que Dios le bendiga mucho, ya sirva al Señor allá. Y estamos ahí desde el principio acá. Este hombre nos trajo algunos camiones de tierra para nosotros acá. Y siempre le hablamos de Jesús, ¿no? Él está con problemas de salud, ya no consigue ver porque tuvo un problema ahí en la visión. Creo que diabetes también tiene, ¿no? Y eso también complicó un poquito. Problemas de riñones. Pero nuestro Dios es Dios de milagros. En fin, estoy hablando de problemas, ¿no? Problemas. Acá tenemos una persona que tiene un problema aparentemente grande para nosotros, para la ciencia, para la medicina, pero para Dios no es nada, ¿no? Entonces vamos a orar por cada uno de estos, aquellos que escucharon el mensaje de Dios y quiere esta noche rendirse a este Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Entregue tu vida a Él. Usted vio, acá fuimos muy claros, a los que lo aman, a los que se entregan a Él, a los que lo aceptan, Él cuida, Él da la victoria, Él está siempre al lado de su pueblo. Y no solo eso, sino que opera eso de una forma milagrosa, poderosa. Y estamos creyendo que Dios lo va a hacer esta noche, en tu vida, en la vida de los que aquí están, ¿no? De aquellos que están lejos, que quizás no nos están acompañando ahora. Pero alguien aquí, como yo nombré a algunos que yo sé que quizás en este momento no están acompañándonos, pero yo sé que Dios va a obrar en la vida de estas personas también, ¿no? Por fe, queremos. Unámonos en oración, hermano, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en este momento, Señor, después de predicar esta palabra, hablando de tu grandeza, hablando de tu santidad, de tu poder, de tu presencia, Señor, dependiendo del ambiente, del espacio en que nosotros vivimos, Señor, eso podrá ser de bendición, podrá ser quizás alguna vez de mal, de sufrimiento. Pero, Señor, si hay personas que están ligadas con nosotros aquí esta noche, están conectadas con nosotros, estos que aquí están en la iglesia, Señor, es porque son personas que confían en ti. Son personas que un día ya se acercaron a ti, o están buscando acercarse aún más a ti. Luego, Señor, no estamos aquí con personas que rechazan tu presencia, con personas que están, Señor Dios, buscando a otros dioses. No, estamos aquí con personas que te aman, que confían en tu poder, en tu gracia. Allí del otro lado que nos están acompañando, quizás hay personas que hasta aquí no habían comprendido, no habían, Señor Dios, llegado a una comprensión plena de las actitudes que tiene que tomar el ser humano para que tu presencia sea real, para que tu presencia los acompañe. Y en este momento están tomando decisiones allí.
Hay personas que están tomando decisión de cambiar de vida, de cambiar de dirección, de actitudes, pensamientos. Que tú puedas honrar a estas personas, que tú puedas, Señor, entrar en el ambiente, Señor, del corazón, en el ambiente de la casa, en el ambiente del matrimonio, que tú puedas entrar allí ahora, Señor, y operar un milagro en esta vida, en esta familia. Opera un milagro en estas personas que están necesitando un milagro divino. Señor, visita a Raíza, que está ya internada en terapia intensiva en el hospital regional de Joinville. Visita, Señor Jesús, también a Marildo, que allí está también en este hospital. Visita, Señor Dios, a hermana Rosy, Señor, allá en Joinville. Señor, aquí está hermano José Oruen, nuestro hermano, amigo, que necesita un milagro en su vida. Su hija que lo acompaña, que necesita también un milagro. Señor, cuántas personas, Señor, que ahora en este momento están pidiendo por un milagro. Cuántos hermanos aquí que están pidiendo, Señor, por su familia, por alguien de su familia. Tenemos en nuestra iglesia cuántas personas sufriendo estos tiempos por algún problema de salud. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, oh Padre, visita, Señor, cada persona. Mi esposa necesita un milagro, yo necesito un milagro, mis hijos necesitan un milagro. Señor, creo que casi todos los que aquí están, si no todos, necesitamos un milagro divino. Cada uno aquí, Señor, tiene algo que necesita de parte tuya. En estos tiempos tan difíciles, Dios, hasta los médicos ya no quieren atender. Los hospitales ya no quieren recibir personas. Quizás, mi Dios, es el tiempo que tú nos estás dando, Dios, para ejercitar nuestra fe, para usar nuestra fe. Quizás el tiempo de decir, Dios, yo no me voy al hospital porque yo creo en el poder de tu nombre. Señor, opera un milagro en nuestras vidas. Opera un milagro en cada familia. Dios, como siempre te pido, Jesús, si tengamos nosotros, oh Dios, que recibir, si tengamos nosotros que ser acometidos de este virus, Señor, COVID-19, Señor, este virus no va a tener poder, Dios, de producir nada más en nuestra vida que apenas inmunidad a nuestro cuerpo. Ningún daño, Señor, va a causar. Yo sé que algunos, oh Dios, tú ya sabías. Como dice tu palabra, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, Señor. Tú ya sabías que por causa de esta pandemia, de este virus, muchos cristianos iban a pasar al otro lado. Hay pastores, hay evangelistas, hay cristianos serios, creyentes verdaderos, que se están yendo con el virus. Señor, no es cuestión de fe, Señor, es cuestión de que había llegado el tiempo. Es cuestión de que había llegado el momento. Por eso dice tu palabra que el día de mañana no pertenece a nosotros. El día de mañana uno no sabe si va a estar vivo o muerto, con salud o no, uno no sabe. Es por eso que hoy nuestra vida está en tus manos. Y si tú, oh Dios, vienes para alguno de nosotros a buscarnos, Señor, eres tú. Tú nos vas a llevar para estar contigo. Señor, no permita el miedo. No permita el miedo de la muerte. Es cierto, como dijo acá hermano Diego otro día, algunos tenemos miedo de la forma como vamos a morir. Pero no tenemos miedo de la muerte, porque la muerte es solamente un paso, Dios, para ir al otro lado y estar contigo. Guárdanos a cada uno. Guárdanos siempre en esta fe, en esta perseverancia. Guárdanos siempre confiados de que el milagro está a la puerta. El milagro está delante nuestro. Ayúdanos a tomar posesión por la fe. Ayúdanos a creer, Señor, que el milagro ya está hecho en nuestra vida. Y dice tu palabra que así nosotros creemos, así se lo hará, Señor. Hágalo, Dios, un milagro. Opera un milagro.
para la gloria, para la gloria, para la gloria de tu santo y maravilloso nombre. Así oramos, Señor Jesús, pedimos y te agradecemos por todo, Padre. Amén, Jesús. Y amén. Gloria Si a Jesús. puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Esta noche está cambiando. Si puedes creer, solamente crea. Aleluya. los cielos se abrirán, Los cielos están abiertos sobre tu vida. su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Sí, este fuego está quemando toda la enfermedad. Si puedes todo creer, su gloria verás, Oh, aleluya. su amor sentirás, Amor perdonador. su poder tocarás. Poder restaurador. Si puedes creer, Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Oh, gloria. Somos libres. Si puedes creer, Libres de la enfermedad, libres. su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Sí, Señor, permítanos tocarte. Si puedes creer, Yo creo, Jesús. demonios huirán, Se van. cadenas caerán, Sí, todas caen las cadenas.